Buenos días, me da mucho gusto que estén con nosotros en esta mañana para dar inicio a una nueva serie. Esa serie le hemos intitulado La oración, la marca del cristiano. Este primer capítulo de esta nueva serie se llama Un llamado a la oración. En 1 Timoteo 2:1, el apóstol Pablo escribe, inspirado: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por qué estudiar tan insistentemente sobre la oración? Una y otra vez necesitamos aprender a orar, pero también necesitamos orar. No solamente estudiar, no solamente aprender, sino poner por obra por fin la oración. Al principio se verá un poco difícil enlazar una buena oración con Dios porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero una vez que empieces, el mismo Espíritu te va a guiar, porque la oración es el secreto del poder. Sin oración es el secreto del fracaso. Con oración es el secreto de la victoria. La oración manifiesta claramente que somos salvos. Es la marca del cristiano. La salvación se va a evidenciar cuando oramos. No hay mayor gozo en la tierra o en el cielo como el de la comunión con Dios. Y la oración en el nombre de Jesús nos hace entrar en comunión con el Padre. Y dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. No solamente se habla aquí del gozo futuro, lo cual ya es un hecho cuando Cristo vino a tu vida, cuando arrepentido lo recibiste, sino también del gozo presente, como dice este salmo. Veamos otra vez a lo que dice el apóstol Pablo al principio. En 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Qué versículo realmente tan poderoso este de Pablo. Es una llamada pastoral, casi estratégica, que conocía profundamente que podemos entender por qué razón Dios nos lo revela, porque Él sabe, porque Él conocía cuál es la verdadera necesidad de todos nosotros. Este versículo nos conecta profundamente con tu interés por la oración, como ese motor evangelístico que todos los creyentes que queremos dar fruto tenemos. Y es un eje de avivamiento, o sea que viene siendo el centro de todo. Vamos a desglosarlo brevemente. En primer lugar, dice, exhorto ante todo, dice el versículo. Y aquí nos habla de una prioridad espiritual. Nada como esto. Ante todo, sobre todo, primeramente, oigan esto, dice Pablo. Los exhorto a que hagan oraciones. Pablo coloca la oración como la primera acción. Y esto sugiere que la obra visible empieza con la obra invisible en el interior del creyente obrero. Rogativa, dice, hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. O sea, aquí estamos hablando de una tipología de la oración. Rogativas, o sea, súplica urgente, suplicación, generalmente por necesidad profunda. Por ejemplo, queremos que haya conversiones genuinas, que haya almas salvadas. Bueno, roguemos por ello, supliquemos por ello. Y dice también oraciones, comunicación continua con Dios, una relación cotidiana, caminando todo el tiempo orando, trabajando, sentados, parados,
donde quiera que estemos, en cualquier actitud o acción que tengamos, siempre la oración debe ser continua y sin cesar. Peticiones también dice aquí, solicitudes específicas, intercesión por otros. Vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por los perdidos, vamos a orar por la gente que realmente nos interesa salvar, que nos ayude el Señor para hacerlo. Entonces, acciones de gracias también dice aquí, que es el reconocimiento de lo que Dios ya ha hecho. Gracias Dios, gracias Padre por responder. Es esencial esta acción de gracias para sostener el gozo espiritual de que Dios realmente contesta las oraciones. Ahora, en tercer lugar, dice aquí, por todos los hombres. O sea que la oración tiene un alcance universal. Es lo que está diciendo Pablo en este versículo lema con el que iniciamos. La oración no se limita a creyentes, porque dice aquí todos los hombres. Orar, rogar por todos los hombres. Aquí abraza a toda la humanidad. Y esto se alinea con el deseo de Dios, donde dice que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Aquí la oración, entonces, se convierte en un instrumento misional. Preparar los corazones, transformar las naciones solamente con la oración. Los hombres buscan métodos, sistemas y tienen muchos ideales y nada funciona. El mundo va en descomposición progresiva y va a acabar mal. Pero si queremos realmente ver maravillas y milagros de transformación, no solamente individual, local o estatal o nacional, sino también mundial, es que la gente cristiana o los que se dicen cristianos despierten por fin y apelen a la oración como nunca antes lo habían hecho. Aquí la oración es un instrumento que Dios usa y se alinea con el deseo directivo de Dios. Torrey, Rubén A. Torrey, afirmaba que orar por los hombres es plantar la semilla espiritual antes de que el Evangelio sea predicado. Orar es la marca del cristiano verdadero. No es solo una práctica devocional, sino una evidencia profunda de una transformación espiritual. En la tradición bíblica, especialmente pasajes como Juan 15:7 y 1 Tesalonicenses 5:17, la oración se presenta como un distintivo esencial del creyente genuino. Estos hombres, como Torrey, tenían una visión profunda de la oración como la herramienta clave para la evangelización del mundo. No solo como disciplina espiritual, sino como algo que podían ellos practicar cotidianamente y ver los resultados inmediatos. En su libro, Torrey, o el libro llamado Cómo orar, él conecta la oración con el poder para ganar almas, para sostener avivamientos, para transformar comunidades enteras. Puntos esenciales que podríamos desarrollar juntos serían, por ejemplo, oración como preparación para evangelizar, la oración como poder espiritual, orar en el espíritu para alcanzar las almas, oración como sostén del avivamiento, oración estratégica, o sea, orar por obreros. Dice la palabra que pidamos al Señor de la mies, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su mies, porque los campos ya están blancos, listos para la cosecha. Es importante orar. Y esta es una oración de Mateo 9:38 que Dios ama. Que roguemos pues al Señor de la obra, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. La cosecha está ahí. ¿Quién va a levantarla? Tenemos que levantar los resultados por medio de la fidelidad y de la entrega. Ahora, en primer lugar, la oración
es necesaria para la salvación del hombre. Te voy a hacer una pregunta. ¿Oras? ¿Estás orando? Esta es una pregunta para hacerte y está contenida en una sola palabra. ¿Oras? Es una pregunta. ¿Oras? Y es una pregunta que solamente tú puedes responder. Pero pues cuando tú asistes a la adoración pública en la congregación, tu ministro lo sabe. Y si tienes tiempo de oración familiar, tu familia lo sabe. Pero si oras en privado o no, es un asunto entre tú y Dios que habrá de reflejarse en tu rostro cuando sales de la presencia, de la reunión con el Señor en la oración. Si tu corazón es recto ante los ojos de Dios, no hay nada por qué sentir temor. Tal vez deseas decir que tú rezas tus oraciones, como se suele decir por ahí. Rezar tus oraciones. Una cosa es rezar y otra es orar. Según la etimología, orar viene de orare, del latín orare, y significa hablar, rogar, suplicar, insistir. Pero rezar, que viene del latín recitare, ya su nombre lo dice, recitare es recitar, repetir en voz alta. El mismo Señor dijo, y no uséis de vanas repeticiones. Él nos había dicho, no sean repetitivos en oraciones, porque usamos el Padre Nuestro repetitivamente, usamos el credo y otros rezos por ahí que no le hallamos ningún sentido. Simplemente es un descanso religioso, pero no espiritual. Podemos entender que no subió aquella petición más arriba de tu coco, de tu cerebro. Orar implica una comunicación personal, espontánea y consciente con Dios. En cambio, rezar se asocia con la repetición de fórmulas establecidas, como el Padre Nuestro, como el Rosario, inclusive en algunas religiones. Y la oración es necesaria para la salvación. Y esto es algo que nunca debemos olvidar. El cristiano verdadero ora. Te pregunto si oras porque la oración es absolutamente necesaria para la salvación del hombre. Digo absolutamente necesaria y lo digo con conocimiento de causa. No hablo como para infantes o incapaces. No me refiero a la condición de los paganos, porque a todo aquel que se le ha dado poco, poco se le va a demandar. Estoy hablando específicamente de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. En una nación como la nuestra, y al país se le conoce también como un país cristiano, y por eso digo, ningún hombre o mujer puede esperar ser salvo si no ora. No importa el título que tengas, cristiano, creyente o como sea, si tú no oras, tú no eres salvo. Creo en la salvación por gracia tan fuertemente como cualquier creyente. Con mucho gusto le ofrecería perdón gratuito y completo al pecador más grande que jamás haya existido. Yo no dudaría en pararme al lado de su lecho de muerte y decirle, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Incluso ahora mismo. En Hechos 16:31 lo dice. Pero que una persona pueda ser salva sin pedirlo, yo no lo veo en la Biblia. Que una persona reciba el perdón de sus pecados sin levantar su corazón interiormente diciendo, Señor Jesús, dame la salvación, esto no lo puedo encontrar. Puedo encontrar que nadie será salvado por sus oraciones, pero no puedo encontrar a nadie que sin la oración sea salvo. La marca del cristiano es la oración, pero no basta orar o rezar, lo que sea, sin haber recibido a Cristo. Así que si tú recibiste a Cristo,
como lo han hecho todos los pecadores del mundo que se han convertido, realmente la marca es que oran. Son gente que ora, que intercede incluso. No es absolutamente necesario para la salvación que una persona lea la Biblia. Una persona puede no saber leer o ser ciego y sin embargo tener a Cristo en su corazón. Es necesario escudriñar las Escrituras para saber encontrar la verdad y la salvación. Pero no es la condición. No es absolutamente necesario que una persona escuche la predicación pública del Evangelio tampoco. Puede vivir donde el Evangelio no es predicado, aunque es más fácil oír el Evangelio en un área donde se predica, para que de esta forma reciba la luz del Evangelio y pueda ser movido para buscar la misericordia de Dios y ser perdonado. Puede vivir donde el Evangelio no es predicado, puede estar postrado en cama, puede estar sordo, no sabemos la condición. Pero no se puede decir lo mismo acerca de la oración. Pues es absolutamente necesario para la salvación que una persona ore. Tú no puedes ser salvo si no lo pides. Nosotros insistimos, andamos detrás de ti. Estamos buscando que te arrepientas, que arregles, porque el tiempo es corto y se acaba. La eternidad es una realidad. Todo lo que te detiene se va a quedar. Así que urge que abras los ojos del entendimiento y permitas que la luz del Evangelio penetre tu corazón y te lleve hasta el centro de tu voluntad para que tú supliques por el perdón, para que tú supliques por la salvación de tu alma. No hay camino real ni para la salud ni para el aprendizaje. Príncipes y reyes, pobres y campesinos, todos por igual deben atender a las necesidades de sus propios cuerpos y de sus propias mentes. Ninguna persona puede delegar a otro para que coma, para que beba o duerma por él. Ninguna persona puede aprender el alfabeto por otro. Todas estas son cosas que cada uno debe hacer por sí mismo o no se harán en absoluto. Al igual que sucede con la mente y el cuerpo, sucede con el alma. Hay ciertas cosas absolutamente necesarias para la salud y el bienestar del alma. Cada uno debe ocuparse de estas cosas por sí mismo. Cada uno debe arrepentirse por sí mismo, porque cada uno individualmente dará razón de sí. Cada uno debe apelar a Cristo por sí mismo y cada uno por sí mismo hablar con Dios y orar. Tienes que hacerlo por ti mismo, debido a que nadie más puede hacerlo por ti. Miren, vivir sin oración es estar sin Dios, es estar sin Cristo, sin gracia, sin esperanza y sin cielo. Es más, y sin poder para impresionar o impactar las almas que queremos salvar. Es estar camino al infierno en realidad. Ahora no te sorprenderá si te hago la pregunta, ¿oras? ¿De veras oras? En segundo lugar, el hábito de la oración es la marca de un verdadero cristiano. Los que oran. De nuevo te pregunto, ¿oras? Porque el hábito de la oración es una de las marcas más seguras de un verdadero cristiano. Todos los hijos de Dios en la tierra son iguales en este aspecto. Desde el momento en que hay algo de vida y verdad en su propia religión, oran. Si realmente hay vida espiritual, oran. No lo pueden evitar. Es parte de la nueva naturaleza. Así como el primer signo de la vida de un bebé, cuando nace en el mundo, es respirar a sí mismo.
El primer acto de los hombres y las mujeres cuando han nacido de nuevo es orar. Esta es una de las marcas comunes de todos los elegidos de Dios, pues tienen la necesidad de orar siempre y no desmayar, como lo dice la palabra en Lucas 18:1. El Espíritu Santo, quien los hace nuevas criaturas, obra en ellos el sentido de adopción y los hace llamar Abba Padre. Cada creyente no es más que un pecador convertido, un pecador que un día se arrepintió y le abrió la puerta de su vida a su bendito Salvador y lo hizo Señor de su vida. Pero lo más maravilloso, aparte de la salvación, es que nos adoptó nuestro Dios. Porque Dios no tiene más que un solo hijo y su hijo se llama Jesús. ¿Cómo es que nosotros podemos ser hijos de Dios? Bueno, por adopción. Dice la palabra que nos adoptó en Cristo. Así que tenemos herencia y coherencia junto con Cristo. El Espíritu Santo es el que nos hace clamar Abba Padre, porque somos hijos de Dios. Y cuando dice Abba Padre, está diciendo papito o papi. Le habla de esta manera tan tierna como un niño a su padre. Romanos 8:15. Cuando el Señor Jesús les da vida, les da voz y lengua y les dice, no estarás más sin palabras. Dios no tiene hijos sin palabras. Orar es una parte tan importante de su nueva naturaleza, así como lo es el llorar con un bebé, en un bebé. Ellos ven su necesidad de misericordia y gracia. Sienten vacío, sienten debilidad. No pueden hacer cosa distinta porque deben orar. No podemos descansar hasta que no oremos. He examinado cuidadosamente las vidas de los santos de Dios en la Biblia. No he podido encontrar una sola historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis de alguien que no fuera un hombre de oración. Y eso nos dice mucho. Lo encuentro registrado como una característica de los santos, quienes llaman al Padre, 1 Pedro 1:17, que invocan el nombre del Señor Jesucristo, 1 Corintios 1:2, mientras que una característica de los impíos es que a Jehová no invocan, Salmo 14:4. Los impíos, los incrédulos, los que no son hijos de Dios, aunque sean religiosos, no invocan al Señor, no invocan a Dios Padre porque no son de Él. He leído la vida de muchos cristianos, he obtenido muchas notas de ellos maravillosas, cristianos eminentes que han estado en la tierra desde los tiempos bíblicos. Algunos de ellos eran ricos y otros pobres. Algunos fueron enseñados y algunos fueron indoctos. Algunos de ellos eran episcopales, algunos eran cristianos, algunos eran de otras denominaciones. Algunos eran calvinistas, otros eran arminianos. A algunos les gustaba usar la liturgia, algo religioso. Otros ninguna. Pero una cosa veo que todos tenían en común. Todos ellos han sido hombres de oración. Hombres y mujeres de oración. He estudiado los informes de gente que conoce las misiones mundiales. Hemos hablado con ellos, algunos tuvimos el privilegio. Personas maravillosas que nos abrieron el entendimiento de cómo son las costumbres de cada país o de cada tribu que conocían ellos a través de la información. Y entonces veo con gozo que los hombres y las mujeres perdidos reciben el Evangelio en diversas partes del mundo. Por ejemplo, hay conversiones en África, hay conversiones en Nueva Zelanda, en la India, en China, en México,
en los extremos de México, en los Estados Unidos, Canadá. Los convertidos son naturalmente diferentes unos a otros en todos aspectos. Pero una cosa sorprendente es observar que en todas las estaciones misioneras, las personas convertidas siempre oran. Los que no oran, ¿quiénes son? Bueno, no niego que una persona puede orar sin corazón, puede orar sin sinceridad. Y creo, ni por un momento pretendo decir que el mero hecho de orar demuestra todo lo relacionado con su alma. Como en cualquier otro elemento de la religión, también en esto puede haber engaño y puede haber también hipocresía, porque hay una capacidad de imitar la religión, imitar la piedad. Pero realmente esas personas no oran. Pueden rezar, pueden ser repetitivos, pueden estar ahí sentados o arrodillados con la intención de ser vistos por los hombres. Pero esto digo, que no orar es una prueba clara de que un hombre no es todavía un verdadero cristiano. Él no está convencido realmente de sus pecados. Él no puede amar a Dios. No puede sentirse deudor de Cristo. No puede anhelar la santidad. No puede desear el cielo. Él aún no ha nacido de nuevo. Él aún no ha sido hecho una nueva criatura. Puede jactarse de confianza en la elección, la gracia, la fe, la esperanza y el conocimiento, y engañar a la gente ignorante. Pero puede estar seguro de que todo lo que dice es vano si él no ora. El poder de la unción del Espíritu es la oración. Y digo, además, que de todas las evidencias de la verdadera obra del Espíritu, el hábito de la oración privada abundante es uno de los más satisfactorios que se pueden nombrar. Un hombre puede predicar con falsas motivaciones. Un hombre puede escribir libros y dar buenos discursos y parecer diligente en buenas obras y aún así ser un Judas Iscariote. Pero es raro que un hombre que va a su lugar de oración y derrama su alma delante de Dios en secreto no sea sincero. El Señor mismo ha puesto su sello en la oración como la mejor prueba de una verdadera conversión. Esta es la marca del cristiano. Cuando envió a Ananías a Saulo en Damasco, él no le dio otra prueba de su corazón regenerado que esto. Dice en Hechos 9:11, he aquí él ora. O sea, ténganle confianza a Saulo, que ahora después se llamó Pablo, o se le conoce como Pablo, porque Saulo era el perseguidor de los cristianos. Era un hombre malo, duro, religioso. Era un fariseo, era un hombre muy preparado, pero odiaba a los cristianos. Pero un día, cuando tuvo su encuentro personal con Cristo, él se entrega totalmente, se rinde, y el Señor le deja una marca para que no se le olvide. Lo dejó ciego por unos días y fue conducido por otros hacia la casa de Ananías para poder de esta forma asistirlo. Pero tenían miedo de él. Y entonces dice aquí que la prueba de que Saulo se convirtió es que él ora. Hechos 9:11. Sé que muchas cosas pueden pasar por la mente de un hombre antes de ser llevado a orar. Puede tener muchas convicciones, muchos deseos, anhelos, sentimientos, intenciones, resoluciones, esperanzas y temores. Pero todas estas cosas son evidencias muy inciertas. Estas también se encuentran en las personas impías y a menudo llegan a nada. En más de un caso no es más duradera que la nube de la mañana,
y el rocío que se desvanece. Una oración verdadera, una oración de corazón que viene de un espíritu contrito y humillado, es más valiosa que todas estas cosas juntas. Yo sé que el Espíritu Santo, quien llama a los pecadores de sus malos caminos, en muchos casos los conduce muy lenta y gradualmente al conocimiento de Cristo. Sin embargo, el ojo humano solo puede juzgar por lo que ve. No puedo llamar a nadie justificado hasta que él crea. No me atrevo a decir que nadie cree hasta que ora. No puedo entender una fe sin palabras. El primer acto de fe será hablar con Dios. La fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. La oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. ¿Cómo puede un hombre vivir sin respirar? No lo puedo comprender. ¿Y cómo un hombre puede creer y no orar? Tampoco lo puedo comprender. No te sorprendas al escuchar a los ministros del Evangelio insistiendo mucho sobre la importancia de la oración. Y este es el punto al que queremos llevarte. Queremos confirmar que oras. Tus puntos de vista doctrinales pueden ser correctos. Tu amor por el protestantismo o por cualquier religión puede ser cálido, puede ser inconfundible, pero no es algo religioso. No es así. Esto puede ser más que conocimiento intelectual y tener un espíritu dividido. Queremos saber si en realidad estás familiarizado con el trono de la gracia y si puedes hablar con Dios, así como hablar de Dios. ¿Quieres saber si eres un verdadero cristiano? Entonces asegúrate de responder mi pregunta, que es de primera importancia. ¿Oras? Y por último, por esta vez, la oración es el deber más descuidado. Y por eso la queja de no ver prosperidad espiritual en los creyentes. No hay crecimiento, no hay multiplicación, no hay reproducción espiritual correcta. Hay un gran número de iglesias muy llenas, pero dudosamente son creyentes la mayoría. ¿Por qué? Porque algunos nunca oran. Me pregunto si oras porque no hay un deber más descuidado en la religión o en la vida cristiana que la oración privada. Vivimos en días de abundante profesión religiosa. Ahora hay más lugares de culto público que antes. Hay más personas que asisten a ellos que antes. Y sin embargo, a pesar de toda esta religión pública, creo que hay un gran descuido de la oración privada. Este es un asunto privado entre Dios y el alma que ningún ojo ve. Por lo tanto, uno que los hombres están tentados a pasar por alto y dejar de hacer es precisamente este tiempo de oración. Creo que cientos de miles nunca pronuncian una palabra de oración en absoluto. Ellos comen, ellos beben, ellos duermen, ellos se levantan, ellos van a su trabajo, regresan a sus hogares, respiran el aire de Dios, caminan sobre la tierra de Dios, ellos disfrutan misericordia de Dios, tienen cuerpos que están muriendo, tienen juicio y eternidad por delante, pero nunca le hablan a Dios. Viven como las bestias que perecen, se comportan como criaturas sin almas. Ellos no tienen una palabra que decir a aquel en cuya mano está su vida y aliento. Y todas las cosas, y de cuya boca deben recibir algún día su condenación eterna, no les hace clamar, no les hace temer. Qué terrible es esto. Pero si tan solo se conocieran los secretos de los hombres, nos daríamos cuenta de qué común es esto. Yo te invito
en esta mañana a que tomes en serio la oración. Y la oración no es rezar, es platicar, es conversar íntimamente con tu Dios eterno, si es que está en tu corazón. Y esta es la marca que te dará seguridad de que vas al cielo. Señor, enséñanos a orar. Ayúdanos a entender lo vital que es. Yo quiero orar como nunca. Yo quiero probar el tocar el cielo con la oración. El estar ante tu presencia santísima. Gozarme de la comunión. Y salir de ahí con el rostro resplandeciente como fue con Moisés. Guíanos, Señor, que todos que hemos escuchado este mensaje podamos ser impresionados, que nos invite a ir y probar. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.